Bien, para comenzar, y como soy historiadora, nosotros no podemos ver la particularidad sin ver el contexto, y el contexto de los temas que vamos a abordar hoy en forma introductoria es sin duda la cultura digital. La cultura digital como el gran escenario, como el territorio en donde se construyen las condiciones de posibilidad para la aparición y el desarrollo de las humanidades digitales, pero también es el lugar donde surge el gran desafío que tienen las universidades hoy para enfrentar los cambios que se producen en lo general, pero también en lo particular en cuanto a la producción del conocimiento. Por eso es necesario comenzar definiendo y caracterizando a qué llamamos cultura digital. Les pido que se tomen un momento para pensar cómo definirían ustedes a la cultura digital, más allá que estén familiarizados o no con el término. Si escuchan cultura digital, lo que creen que es o no es, ¿qué se imaginan? ¿En qué piensan? Bien, retengan esos pensamientos y los invito a ver dos videos. Vamos por el primero. So there's a great line by Shakespeare in which he says, "We know what we are, we know not what we may be." And in the age of accelerating technologies in which we extend the cognitive reach of our minds, the perimeters of our humanness with these extensions of self, these exoskeletons, these technological scaffoldings, the wings of our aircrafts and the signals traveling through our smartphones, sending our thoughts electrified at the speed of light across oceans of sky. We redefine and extend what it means to be human. Edward O. Wilson says, we have actually decommissioned natural selection, and now we must look deep within ourselves and decide what we wish to become. We are now the chief agents of evolution. We have reversed engineered the software of biology and are about to rewire and upgrade and redefine what it is to be a Homo sapien. Juan Enriquez uses the term Homo evolutus, the being that evolves itself, that transforms itself, right? Ray Kurzweil, we didn't stay in the caves. We haven't stayed on the planet. Biology, just another membrane to be transcended. Marvin Minsky used to say, will robots inherit the earth? Yes, they will, but they will be our children. I love this idea because we hear the term transhumanism, and what it means to be human is to be transhuman. We are the species that transforms and transcends. We never stopped. We always did. It's what we are. Ahora vamos a ver el segundo. Es un video musical. Lo van a ver en silencio, no se va a escuchar la música, porque si ponemos la música, YouTube nos va a censurar el video. Lo que me interesa es que vean la narrativa visual. Bien, aquí vamos.
Bien, podemos decir que ambos videos tratan sobre aspectos de la cultura digital. Jason Silva habla desde las ciencias, resaltando los aspectos positivos en cuanto a las posibilidades que tiene una simbiosis entre lo humano y lo digital. En cambio, Movie, desde el arte, también habla de la cultura digital, pero resaltando aspectos negativos. Lo que tienen en común es que en ambos lo central no es lo material, es decir, la materialidad física y tangible de los aparatos tecnológicos, sino que lo central es lo que los humanos hacemos con ella, la experiencia humana en relación a los artefactos tecnológicos y cómo esta relación afecta nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, sentimientos, etc. Es decir, la compleja experiencia humana, ¿cierto? Y esto es una postura epistemológica que atraviesa las humanidades digitales. Dar cuenta de los procesos humanos que se relacionan con el uso de la tecnología y no al revés. Es decir, ir más allá de la cuestión instrumental de las tecnologías. Por eso, cuando desde las humanidades digitales se piensa a la cultura digital, un primer paso es pensar en la definición de cultura. ¿Qué es la cultura? Y de todas las definiciones posibles, hemos elegido esta. En esta definición se establece que la cultura sería el conjunto de saberes, creencias y pautas de conductas de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Como vemos, esta definición incluye el aspecto material, es decir, las características y propiedades de los medios que son utilizados por las personas. El aspecto de la práctica, en el sentido de la información que se transmite generación tras generación, en cuanto a cómo hay que comportarse, junto al aspecto de sentido, es decir, la construcción social de sentido que nos dice qué cosas o acciones son preferibles o más valiosas en cada sociedad. Bien, con esta definición de cultura, entonces, sí podemos empezar a bosquejar una posible definición de cultura digital. Entendemos la cultura digital como el conjunto de procesos socioculturales derivados de un contexto emergente en el que las tecnologías son centrales. La cultura digital da pie a un conjunto de valores, prácticas y expectativas acerca de la manera en que las personas se comportan e interactúan en la sociedad red. De esta definición destacamos que, como toda definición de cultura, la cultura digital es un conjunto de procesos socioculturales, donde la materialidad dominante, la materialidad central, son las tecnologías digitales. Los medios que veíamos en la definición anterior son, en su mayoría, tecnologías digitales. Por eso es que siempre escuchamos el impacto de las tecnologías, la influencia de las tecnologías, cómo las tecnologías nos atraviesan. Y es en estos procesos en donde se originan determinados valores y prácticas sociales que nos configuran como sujetos y que condicionan en mayor o menor medida nuestros comportamientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, conocimientos, etc. Pero esto sigue. En este sentido, Castells plantea que se define la cultura digital por la materialidad de los dispositivos y artefactos que se encuentran en simbiosis con la construcción de sentido, las representaciones sociales, los imaginarios, la identidad. Los sujetos se apropian de las tecnologías digitales y detonan procesos simbólicos y materiales que reconfiguran los sistemas de producción, circulación y consumo de información. Algunos autores van a plantear que estos artefactos, estos dispositivos, van a convertirse en extensiones de nosotros, no solo en lo físico, sino también en nuestra subjetividad, a través de los sentidos y las representaciones que les damos a los artefactos y nos damos a nosotros, pensados en simbiosis con esos aparatos. Y todos esos procesos de construcción de sentidos y representaciones subjetivas van a generar también cambios en la organización y funcionamiento de los sistemas de producción, circulación y consumo de la información. Sobre todo si tenemos en cuenta que la cultura digital se encuentra atravesada
por relaciones de fuerza del sistema económico-político que la enmarca, que es cualquiera de las variantes del capitalismo. ¿Se entiende entonces? Se describe un escenario con la omnipresencia de los medios digitales en todos los aspectos de nuestra experiencia humana. Ahora volvamos a los videos y pensemos en lo que nos proponen ambos. ¿Pueden percibir en ambos la omnipresencia de las tecnologías digitales? Ahora piensen en sus propias experiencias humanas, la cotidianidad de sus vidas y de quienes los rodean. ¿También alcanzan a percibir esta omnipresencia? A esto se refiere la definición que acabamos de ver. Podrán decir, bueno, pero yo no uso tal o cual red social, o yo no uso tal o cual aparato tecnológico, o yo sigo haciendo las cosas tal cual las hacía siempre. Ok, pero de lo que se trata es analizar procesos globales que están ocurriendo más allá de nuestra experiencia personal o regional. Son todos procesos a escala mundial que van afectando en mayor o menor medida a personas y sociedades. Si volvemos a los videos, Jason Silva nos está hablando desde un país central y representa las investigaciones de dos universidades también de países centrales. Y Movie claramente pinta su aldea, que es la ciudad de Nueva York, también un país central. Y estas diferencias que se plantean entre personas, regiones y países es así porque, como dije antes, el escenario de fondo de la cultura digital sigue siendo el capitalismo, un modo de producción instalado a nivel global que funciona en base a las desigualdades. Y por eso el camino que sigue la cultura digital es similar. De esto podríamos hablar horas, pero volvamos al tema planteado para la charla. En este contexto de la cultura digital y sus complejidades es que aparecen las humanidades digitales. ¿Por qué? Porque las humanidades, como disciplinas académicas, también son atravesadas por los cambios que genera la cultura digital, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la producción y la difusión del conocimiento. En primer lugar, vemos cómo los recursos y herramientas digitales son incorporados a las tareas propias de la vida académica. Pero además, esos cambios se vuelven objeto de investigación de las propias disciplinas. Pero, ¿por qué las humanidades se ocuparían de dar cuenta de estos complejos procesos? La respuesta la encontramos en el propio sintagma. Lo de digitales lo comenzamos a abordar con la definición de cultura digital, pero la parte de humanidades se denomina genéricamente humanidades, del latín humanitas, a un conjunto de disciplinas relacionadas con la cultura humana. Así de corto, pero también extremadamente complejo, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son definiciones que provienen de la academia, es decir, su origen se remonta al siglo XI, cuando nacen las universidades. Por eso se asocian a sistemas educativos y son las disciplinas vinculadas a los estudios clásicos, al arte y la cultura que ve su origen en la cultura grecorromana. Las humanidades, como disciplinas, nacen cuando se van constituyendo las ciencias modernas y en contraposición a las naturales. Esto lo aprendemos durante toda nuestra escolarización, la oposición entre las naturales y las humanidades. Bien, entre las disciplinas y los campos que pueden considerarse como disciplinas humanísticas encontramos, por ejemplo, la filosofía, la filología, la historia, geografía, letras, psicología, antropología, sociología, etc. Como vemos, estas disciplinas se centran en las actividades netamente humanas, como son el pensamiento y la lengua, pero su territorio, su ámbito natural de desarrollo es la academia, las universidades. Y este tipo de organización, producción y circulación del saber se corresponde con lo que se llama la cultura letrada, donde el texto escrito, el libro, es el canon cultural. Pues bien,
¿Qué le pasa a estas disciplinas y a las instituciones que representan con la irrupción de la cultura digital? Vamos a ver 3 puntos que, desde mi perspectiva, fueron los más afectados y que propiciaron el cambio en las humanidades. Monopolio, innovación, revolución. Monopolio. Si seguimos con la perspectiva de ir más allá de lo instrumental de la tecnología, les pasa, en primer lugar, que las instituciones donde se desarrollan estas disciplinas pierden el monopolio de la producción y validación del saber socialmente válido. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la gran cantidad de información que fluye por los medios digitales y que es considerada socialmente relevante no es producida ni por las humanidades ni sus instituciones, como pasa con las universidades. Volvamos a la definición de cultura. Entre otras cosas, implica la transmisión de información que permita la resolución de nuestros problemas, ¿cierto? Y en la cultura letrada estábamos todos de acuerdo con que lo más importante era saber leer y escribir, porque la lectura y la escritura nos abría las puertas hacia el conocimiento socialmente válido y nos hacía personas de valía, ciudadanos responsables, íbamos a tener éxito en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Es suficiente saber leer y escribir? ¿Cómo se amplían las competencias que se consideran necesarias en la cultura digital? ¿La definición de ciudadanía no es mucho más abarcativa hoy? Y no es que la lectura y la escritura ya no sean necesarias, no son suficientes. Y por otro lado, ¿dónde aprendemos esas competencias que necesitamos? Seguramente no en las instituciones educativas tradicionales, no en las humanidades tradicionales, no en la universidad tradicional. Innovación. En el mismo sentido, y para dar cuenta de la situación descripta, existe una demanda social que empuja a las instituciones académicas a incorporar medios tecnológicos digitales en sus procesos de enseñanza, aprendizaje y producción de conocimiento, como forma de ayornarse. Hay que incorporar computadoras, plataformas, celulares, redes sociales, GPS, todo lo que aparece. Pero en la mayoría de los casos se hace rápido y mal, sin planificar, sin tener en cuenta lo que se venía haciendo, sin tener en cuenta los destinatarios, en definitiva, sin hacer lo que hace siglos venimos haciendo las universidades: investigar y producir conocimiento que luego aplicamos a la innovación. Pero bueno, por último, y como corolario de toda esta situación, tenemos a la revolución. Quienes nos formamos y trabajamos en las humanidades, nos encontramos ante la necesidad de reflexionar sobre el sentido de ser de nuestras disciplinas, sus objetivos y nuestra responsabilidad como parte de una sociedad que está atravesada profundamente por el cambio. De allí que nos planteamos reformular las preguntas y formas de investigar nuestros objetos de estudio, considerando los cambios epistémicos y cognitivos que se originan en la cultura digital, en nuestras disciplinas, pero también en el ámbito de las ciencias de la información y de la comunicación. Entonces, ¿por qué me interesa destacar estos 3 puntos? Porque con la pérdida del monopolio se empieza a pensar transversalmente y en abierto, porque las necesidades de innovación obligan a pensar en las tecnologías epistemológicamente, más allá de lo instrumental, y porque reflexionar acerca del sentido mismo de la existencia de las disciplinas las lleva a plantear revoluciones en términos de paradigmas de la ciencia. En base a estos puntos se desarrollan las propuestas de las humanidades digitales. Cuando se configura un campo disciplinar, es muy común utilizar como recurso la producción de un manifiesto que sirva de origen y declaración de principio. En las humanidades digitales,
El primer manifiesto es producido en el año 2010 en la Universidad de California por un grupo de académicos que investigaban y actuaban en estos temas. Ellos fueron los que produjeron The Digital Humanities Manifesto 2.0. Y el primer párrafo de este manifiesto es sumamente claro. Dice: las humanidades digitales no son un campo unificado, sino un conjunto de prácticas convergentes que exploran un universo en el cual a. Lo impreso no es ya el medio exclusivo o normativo en el que el conocimiento es producido o diseminado. Al contrario, lo impreso es absorbido en otras configuraciones multimedia. Y b. Las herramientas, técnicas y medios digitales han alterado la producción y diseminación del conocimiento en las artes, las humanidades y las ciencias. Y sigue diciendo: las humanidades digitales tratan de jugar un papel inaugural en lo que respecta a un mundo en el cual, no siendo ya los únicos productores, administradores y diseminadores del conocimiento o la cultura, las universidades están llamadas a desarrollar modelos de discusión académico nativamente digital, destinado a la esfera pública emergente de la presente era, la web, la globosfera, las bibliotecas digitales, etc. A modelar la excelencia y la innovación en estos dominios, a facilitar la formación de redes de producción del conocimiento, de intercambio y diseminación, que son al mismo tiempo globales y locales. El segundo manifiesto se produce en el DATCamp de París en el año 2012, un encuentro entre informáticos, tecnólogos y humanistas. Y en este manifiesto se indica que los cambios trascendentes experimentados en el ámbito digital por nuestras sociedades modifican y cuestionan las condiciones de producción de los saberes. Consideramos que las humanidades digitales abarcan el conjunto de las ciencias humanas y sociales, las artes y las letras. Pero las humanidades digitales no hacen tabla rasa del pasado. Al contrario, se apoyan en el conjunto de los paradigmas, saberes y conocimientos propios de estas disciplinas, a la par que van movilizando herramientas y perspectivas propias del campo digital. Entonces, aquí arribamos a una posible definición de humanidades digitales entre muchas que andan circulando. Podemos decir que por humanidades digitales se entiende una transdisciplina portadora de los métodos, dispositivos y perspectivas heurísticas relacionadas con procesos de digitalización en el campo de las ciencias humanas y sociales. Bien, ¿pero qué significa esta definición? En primer lugar, hay que destacar lo que no significa. No se puede considerar como humanidades digitales a cualquier práctica, iniciativa o proyecto de las disciplinas humanístico-sociales que utilizan recursos digitales o tecnologías informáticas, porque en el contexto de la cultura digital actual no es posible ya el desarrollo de conocimiento sin contar de algún modo con el factor digital. Pensar en y desde las humanidades digitales es ir más allá de la aplicación y uso de una serie de tecnologías, recursos y sistemas digitales, buscando nuevos modelos interpretativos, nuevos paradigmas disruptivos en la comprensión de la cultura y del mundo. De allí que las humanidades digitales no implican hacer cosas de modo distinto con la asistencia de la tecnología, sino pensar el mundo de manera diferente a través de las especificidades que definen el medio digital y el pensamiento computacional humanista en la construcción tecnológica y digital de nuestro mundo. Por tanto, el compromiso de las humanidades digitales y por ende del humanista digital no se establece con el desarrollo tecnológico, sino con el hombre, materializando así una vuelta a la esencia del humanismo, volver a preguntarse
no solo por el sentido del ser humano, sino por la misma definición de a qué llamamos hoy ser humano. Bien, algunas de las características de estas propuestas afectan directamente a la educación superior en general y a las universidades en particular. Las características más destacadas que podemos mencionar son interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y multidisciplinariedad. No hablamos solo de investigadores en diferentes disciplinas humanísticas. La mediación de las herramientas tecnológicas también implican trabajar con matemáticos, ingenieros informáticos, expertos en estructuras computacionales, analistas de datos, etc., que requieren colaboración y un diálogo diferente entre pares. En cuanto a la apertura, la universidad debe considerarse como un territorio abierto, donde el conocimiento es construido en función de un nuevo contrato social con el resto de la ciudadanía y, por supuesto, espacio al cual esa ciudadanía pueda acceder sin ningún tipo de restricciones. En este sentido, el incremento de trabajo interdisciplinar y colaborativo obliga a replantearse las formas de autorías y reconocimiento académico, pudiendo nombrar, por ejemplo, el desarrollo de las licencias Creative Commons o la reputación digital de los investigadores. En cuanto a la especialización, más allá de su disciplina, el humanista debe saber otros temas como, por ejemplo, programar. No necesariamente, pero el perfil del humanista debe diversificarse, y esto no solo desde las perspectivas del desarrollo de las humanidades digitales, sino de la necesidad de la alfabetización digital para ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. Por último, las formas innovadoras de producir y difundir el conocimiento que posibilitan las tecnologías digitales constituyen una oportunidad maravillosa para actuar y reformular el papel social de las humanidades y las universidades, y no solo porque incluyan en sus investigaciones los temas que preocupan a la sociedad, sino porque al aprovechar plataformas colaborativas y abiertas se mejora la difusión de los trabajos, implicando al resto de la sociedad en la producción del conocimiento. Bien, en la práctica, ¿cómo es esta colaboración entre humanistas e informáticos o diseñadores, etcétera? En primer lugar, decir que el trabajo del humanista digital se distingue por su carácter práctico, la codificación de un texto con lenguaje de mercado, el desarrollo de software, el diseño, una base de datos, la visualización de patrones o la creación de un grafo que representa una red social, proporcionan un conocimiento distinto a la simple lectura y se convierte en una nueva forma de interpretar el mundo. Veremos algunos ejemplos que nos ayuden a entender mejor estas prácticas. Según Terras, en la práctica el núcleo de las humanidades digitales corresponde al proceso de digitalización. El humanista digital debe saber cómo convertir un signo o código analógico en otro signo o código digital. Y obviamente no estamos hablando de saber programación, sino de codificar y decodificar desde otras perspectivas, desde otras textualidades. Me gusta esta imagen porque de alguna manera simboliza los cambios en las perspectivas que mencionamos, vistos sobre una misma fuente. En la primera columna tenemos el principio. El principio es la digitalización, la necesidad de preservar a través de llevar el código digital de imágenes las fuentes con las que trabajamos, fundamentalmente para no perderlas, para conservarlas. Luego, en la columna del medio, se desarrolla el software que permite intervenir esa digitalización para que nos permita trabajarla e interactuar con ella de otra manera. Ahí tenemos la transcripción a través del reconocimiento de texto. Y por último, la columna del final, la misma fuente ahora es intervenida por otro tipo de software de codificación que nos permite etiquetarla, analizarla e interactuar con ella de otra forma completamente distinta.
Presner señala que pueden distinguirse tres momentos en el desarrollo reciente de las humanidades digitales. Un primer momento a finales de los 90 que tendía a focalizarse en proyectos de digitalización a escala. Un segundo momento que podría ser llamado de humanidades digitales 2.0, que se centra en la creación de entornos y herramientas para intervenir en corpus digitales, produciendo, analizando, curando e interactuando, no solo con las fuentes ya digitalizadas, sino también con el conocimiento que nace y vive en contextos digitales. Es decir, que mientras que en el primer momento se concentra en lo que podríamos llamar análisis de textos, como sistemas de clasificación, codificación de textos y elaboración de publicaciones especializadas dentro de las disciplinas tradicionales, las humanidades digitales 2.0 introducen nuevos paradigmas disciplinarios, campos convergentes, metodologías híbridas e incluso nuevos modelos de publicaciones que no están derivados o limitados a la cultura impresa. Algunas áreas de trabajo o campos de aplicación que podríamos nombrar son aplicación de las bases de datos a la ordenación de materiales, digitalización del patrimonio, edición digital y uso de lenguajes de marcado y etiquetado, sistemas de visualización geográfica o estadística de datos, recursos digitales que incluyen todos los temas sobre recursos de humanidades en la web, tecnologías de Internet, introducción en la programación y base de datos. Veamos ahora algunos ejemplos de proyectos concretos y prácticas de humanidades digitales, como son los proyectos de digitalización para difundir y preservar el patrimonio. Las bibliotecas y repositorios cuentan con proyectos digitales desde hace muchos años. Generalmente estos son desarrollados por instituciones y forman parte de las políticas de acceso a la información. Parten de documentos que tienen distintos soportes, el papel, la tela, etc. Su objetivo es ofrecer fuentes de información para realizar estudios temáticos. Es importante decir que en un principio ese proceso no siempre se realizó bajo estándares de calidad. Se digitalizó para atender a una demanda institucional sin reflexionar sobre el cambio que implica ofrecer la información a través de una imagen. Google Books es un buen ejemplo. Con el tiempo, la digitalización fue adquiriendo cierto grado de especialización, no solo respecto del proceso técnico, sino también en relación a los derechos de autor y de reproducción. Los proyectos digitales, a diferencia de los repositorios digitales, fueron concebidos para ser digitales. Los objetivos de este tipo de proyectos son similares a los proyectos de digitalización tradicionales, pero la gran diferencia radica en que están acompañados por un replanteamiento no solo de las formas, sino fundamentalmente del sentido de ser de la propia digitalización. Van más allá de la mera conservación del patrimonio. Nacen de preguntas o cuestiones de investigación que son sus objetivos principales y obviamente incluyen digitalización de fuentes documentales, pero el tratamiento y el análisis se realiza desde perspectivas diferentes, porque los objetivos son también diferentes. Un ejemplo es el proyecto SIX, que implica la descripción, restauración, digitalización, estudio científico y difusión de colecciones de manuscritos antiguos en hebreo, árabe, persa y turco. Otro ejemplo es el de la Biblioteca Digital del Pensamiento Hispano. Es un proyecto dedicado a la publicación de ediciones críticas de textos impresos y manuscritos editados en Nueva España durante el siglo XVII. La edición de estas obras en soporte digital tiene como finalidad hacer accesible a estudiantes, académicos e investigadores las fuentes novohispanas para que sirvan como herramientas de investigación y de enseñanza sobre el pensamiento novohispano. Pleiades es otro ejemplo de proyecto. Es un diccionario geográfico y gráfico de lugares antiguos, construido por las comunidades de usuarios. En él se puede encontrar información autorizada sobre lugares y espacios antiguos, brindándonos servicios únicos para la búsqueda,
visualización y reutilización de esa información bajo licencia abierta. Se publica no solo para los usuarios individuales, sino también para los motores de búsqueda y para la ampliación de gama de herramientas de investigación y visualización computacional que apoyan la enseñanza y la investigación de las humanidades. Este proyecto es diferente a los otros porque tiene como objetivo vincularse directamente con la sociedad. Se llama Community Oral History Project y plantea el rescate de la construcción de la identidad de los barrios de la ciudad de Nueva York por medio de la historia oral. El proyecto entrevista a los habitantes de los barrios de todas las edades y es el usuario el que selecciona la historia que consume, creando así su propia relación histórica con la ciudad y sus barrios. Por último, tenemos proyectos que tienen como objetivo crear herramientas para las humanidades digitales, laboratorios, desarrolladores, investigadores y que impulsan las humanidades digitales en todo su amplio campo. Aquí tenemos una captura de pantalla de la página del Laboratorio de Investigación de Humanidades Digitales de la UNED, que se define como Centro de Investigación en Humanidades Digitales y funciona como una plataforma de marco de innovación, investigación, asesoría y formación de investigadores y proyectos en castellano. La tarea que realiza este centro es muy importante en el mundo hispanoparlante y integrantes de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales participan activamente del mismo. Vamos a ver ahora algunos de los proyectos que este laboratorio ayuda a desarrollar. Tenemos el proyecto de cartografía atlántica, que parte de la cartografía histórica como fuente de información para abordar el medio físico, geográfico o el contexto histórico y cultural en el que se han desarrollado las costas y puertos atlánticos. El análisis iconográfico y cartográfico de las imágenes permite al investigador examinar diversidad de elementos como son los símbolos y representaciones científicas e imaginarias, las escalas, las proyecciones, los autores y destinatarios, los colores, los códigos, la decoración, la temática inspiradora y los textos complementarios que acompañan a la imagen. Todos ellos, geolocalizados, constituyen una fuente de información extraordinariamente rica para la interpretación histórica. Aquí tenemos la portada del proyecto Estudio y edición digital de poesía castellana medieval dialogada, siglos XII-XV, para la base de datos Diálogo Medieval. Este proyecto de investigación desarrollado con el CONICET tiene como propósito constituir una primera fase en la elaboración de una base de datos de poesía castellana medieval dialogada. Además de trabajar con el corpus propiamente dicho, busca profundizar en la problemática de la edición digital en textos medievales, en función de la actualidad de las humanidades digitales como campo disciplinar y de las posibilidades que ofrece la tecnología digital para abordar y analizar las formas de la textualidad medieval. Ahora vemos la portada del proyecto de metodologías en herramientas digitales para la investigación, MEDI, que es un proyecto del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica del CONICET, cuyas líneas temáticas de investigación son MEDI datos primarios. Esta línea se ocupa de trabajar en general con metodología en herramientas para producción de datos y desarrollos de esquemas de metadatos para proyección de investigación, y MEDI HD, que es la línea temática que está orientada al estudio de metodologías para el uso de herramientas digitales en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Estos últimos proyectos que nombré están dentro del laboratorio de la UNED. Para finalizar, intentaré esbozar algunas conclusiones que constituyen al mismo tiempo desafíos para las humanidades digitales y las universidades y que están formuladas en base a la formación académica que he tenido, pero también en base a mi propia experiencia en la docencia
y en la investigación. En primer lugar, el uso indiscriminado de la etiqueta humanidades digitales para denominar cualquier práctica, iniciativa o proyecto desde las disciplinas humanístico-sociales que utiliza recursos digitales o tecnologías informáticas diluye de alguna manera la mirada crítica que proponen las humanidades digitales. La definición que hemos visto es solo una de las posibles que se postulan cada día sobre el campo como intentos de definir qué son las humanidades digitales. Pero el debate está abierto, aún hoy continúa, aún hoy nos preguntamos qué son las humanidades digitales. Yo podría decir que me defino como humanista digital, porque utilizo los medios digitales para mi tarea cotidiana, publico en medios digitales, uso medios digitales para mis investigaciones y docencia, etc. Pero esto no es suficiente, porque, como se viene mencionando a lo largo de la charla, la propuesta es ir más allá de lo instrumental, de la mediación de las herramientas digitales. Es ahondar en la complejidad de los procesos socioculturales en los que están situados. Con esto se reafirma la convicción en cuanto a que las humanidades digitales no pretenden cambiar el objeto de estudio de las humanidades, sino que pretenden ir más allá en base a los nuevos medios que tenemos. En segundo lugar, resulta evidente que el desarrollo tecnológico avanza a velocidades impensables, mucho más rápido que otros ámbitos del saber, por lo que estar al día de las novedades puede causar frustración al advertir que lo que estamos haciendo hoy quizá quede obsoleto en un plazo de tiempo muy breve. Esto, pensado desde las universidades, nos pone en una situación de desventaja, ya que los cambios institucionales son mucho más lentos. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Considero que parte de la solución pasa, en primer lugar, por sostener el aprendizaje continuo y, en segundo lugar, por abrirse y conectarse con otros para aprender y producir colaborativamente en redes y aprovechando las posibilidades de comunicación que brindan las herramientas digitales. Y pensando específicamente en la cuestión educativa, me pregunto, ¿deberían haber estudios específicos en humanidades digitales en la educación superior? ¿Y cómo? ¿Dentro del currículum? ¿Por fuera? Esto es un debate muy actual y abierto. Considero que para responder esta pregunta es útil reflexionar sobre lo que ha estado pasando en los últimos años con nuestros currículums y planes de estudio. En general, en los últimos 5 años en Argentina, cada vez que se modifica o crea un plan de estudios nuevo, todos están de acuerdo en que hay que incorporar algo de la tecnología digital o las famosas TIC. Se piensan en contenidos de alfabetización digital, pero algunos optan por contenidos que sean transversales a todas las materias y otros eligen que esos contenidos se conviertan en una asignatura específica. Por eso digo que es una cuestión que aún se debate y que depende mucho también de las condiciones específicas de cada caso, más allá de las humanidades digitales. Por último, la vuelta al humanismo que se plantea en las humanidades digitales implica la reformulación de conceptos tradicionales de la tradición humanística que entran en colisión con las nuevas condiciones de nuestro tiempo. Pero también es el contexto ideal para indagar críticamente en las desigualdades y desequilibrios que trae consigo la sociedad digital. Lo digital es un cambio que invita a los investigadores humanistas a reinventar las tradiciones científicas, resignificando nuestro rol en la sociedad. Bien, muchas gracias por la atención y compartir la reflexión sobre estos temas que son apasionantes. Esta presentación está bajo licencia Creative Commons, así que pueden utilizarla sin restricciones y si quieren contactarme, aquí les dejo mi mail. Otra vez, muchas gracias.